Quiero compartir un mensaje hoy bastante interesante. Se titula Dios reacciona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pendiente pues. Dios reacciona. Pero hay muchas formas, y más en nuestro idioma, de decir o interpretar una frase. Por ejemplo, una de ellas es decir, Dios reacciona. Como cuando alguien está moribundo, como cuando alguien no te presta atención, como cuando alguien está idiotizado con el celular y tú quieres darle uno solo y tú le dices, reacciona. Pero así no se llama el mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? Ok, hay otra forma de decir Dios reacciona, como con ironía, ¿sí? Como con ironía, Dios reacciona. Como sí, cómo no, Dios reacciona. Pero así tampoco se llama el mensaje. ¿Cómo se llama? Dios reacciona. Ajá. Una más, como interrogante. ¿Cómo preguntarías tú si Dios reacciona? Sí, ¿verdad? Dios reacciona. Dios reacciona. Pero así tampoco, Daniel. Así tampoco se llama el mensaje. El mensaje se llama Dios reacciona, como una afirmación, como una noticia que te estoy dando. ¿Sabes qué, Giancarla? Dios reacciona. Y tú vas a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Qué significa que Dios reacciona? La reactividad, amados, es parte del ser. Es parte del ser pensante. Es el cambio producido en la persona causado por un estímulo que recibió. Cuando yo estoy reaccionando a algo, estoy manifestando un cambio que se produjo debido a un estímulo que recibí. Resulta que si Dios reacciona, entonces tenemos la capacidad, la probabilidad, la oportunidad de causar estímulos en Dios y causar esas reacciones. Dices, pero ¿cómo es posible que yo pueda hacer que Dios reaccione? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros podemos ver en este texto y en este episodio cómo Dios puede reaccionar a una acción del ser humano. Es posible que que Dios haga cosas a nuestro favor, no en condición de obediente, como si Dios estuviese a nuestro servicio, para nada. Es simplemente porque en las relaciones que Dios diseñó hay un elemento que se llama reciprocidad. En otras palabras, yo doy, pero también recibo. Yo doy, pero también recibo. Y esa reciprocidad puede activarse cuando causamos una reacción en aquel con quien nos relacionamos, en este caso, con Dios. Entonces, por ese elemento en la relación, es posible que podamos provocar reacciones de parte del Señor a nuestro favor. Y hay 4 cosas que quiero mostrarles hoy bíblicamente que hacen reaccionar a Dios. Porque es distinto cuando tú vas a aplicar estas 4 cosas, cuando vas a efectuar esas 4 acciones, consciente de que Dios va a reaccionar. Porque si yo le dijera a usted que está garantizado y que este es el número de la lotería,
y usted se va a jugar todo lo que tiene en esa lotería porque ya está arreglado y ya sabe que va a ganar. Y va contento, bien perdido, pero va contento, diga, a ganarse su número, porque considera que ya está garantizado. Y eso nos pasa a muchos. No el tema de la lotería, no juego lotería, pero sí como que tenemos una expectativa diferente cuando ya sabemos el resultado antes de provocarlo. El tema es que para eso sirve la fe. La fe es para poder ver el resultado, asegurarnos del resultado antes de accionar esa fe. Dios reacciona porque responde a ciertas acciones, actitudes que nosotros tenemos. Ahora, una de las cosas a las que Dios reacciona es a la obediencia. ¿Cuál es la primera? Bien, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así: el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién tiene la capacidad de hacer que algo permanezca para siempre? Dios. En Él está la eternidad y nadie puede dar eternidad fuera de Dios. Solo Dios da vida eterna. Él solo puede hacer que permanezcamos. Es el único que tiene esa facultad de hacer que algo permanezca para siempre. Entonces Dios reacciona proveyendo eternidad a aquel que hace su voluntad. Hacemos su voluntad y Dios reacciona con eternidad. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmos 37, 23 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. ¿Qué hace Dios? Afirma los pasos del hombre como reacción a que le agradó la forma en que vivía. Vemos otra reacción de Dios a la obediencia. Santiago capítulo 1, verso 25, y vamos a leer bastante. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Wow. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Perfecto. Necesitas hacer que Dios reaccione, porque cuando Dios reacciona, el favor de Dios se desprende, sale de Él y se posa sobre ti. La reacción de Dios te bendice, te hace crecer, te agrega, te prospera, suma a tu vida. Y si hacemos que Dios reaccione, entonces la bendición va a venir a modificar nuestra vida para bien. Mira, esto está increíble, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. O sea, si velas por los principios de Dios y perseveras en ella, esa es nuestra acción. No olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo, es decir, practicando su palabra, recibirá bendición al practicarla. La bendición es la reacción de Dios para aquellos que caminan en su palabra. Hebreos capítulo 5, verso 9, uno más. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen. Ya mi trabajo está hecho. Es lo que Dios nos está diciendo. Ya yo morí en la cruz y resucité, pagué por tus pecados. Si obedeces mi palabra, si caminas en obediencia, si sueltas la rebeldía de tu corazón, si cambias tu mentalidad de una mentalidad de esclavo o de una mentalidad de rebelde a una mentalidad de hijo, porque el hijo obedece, entonces si caminas en esa obediencia, mi bendición
te alcanza. Yo reacciono a tu obediencia, porque Dios realmente quiere tener con nosotros es una relación sana, y una relación sana es recíproca. Yo doy, pero también recibo. Yo doy, pero también estoy abierto a que me den. Y cuando nosotros provocamos reacciones en Dios, estamos dando, estamos entregando, y Dios valora la entrega. Dios valora a aquel que se esfuerza por ser obediente. Y ser obediente implica muchas veces ir en contra de lo que yo quiero hacer para hacer lo que me conviene. Ser obediente, ser disciplinado, tiene que ver muchas veces con hacer lo que odio como si lo amara. A veces nos toca ir en contra de nosotros mismos, de nuestra naturaleza rebelde, para ser obediente. Y eso es lo que le agrega valor a la obediencia. Porque Dios mira el corazón y dice: ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te dolió? Pero lo hiciste. Pero lo hiciste bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque Dios reacciona a nuestros esfuerzos para ser obediente. Segunda cosa a la que Dios reacciona: a los actos de fe. La primera es, la segunda es Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a aclarar qué es la fe. Es esperar o dar por hecho algo que todavía no ha sucedido, pero en nuestro corazón ya empezamos a disfrutarlo porque estamos seguros de que va a ocurrir. Verso 2: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe recibieron aprobación. Tú me das tu fe y yo te apruebo. Es recíproco. ¿Quieres recibir aprobación de Dios? Esta es la clave. Por la fe. Creerle al Señor lo hace reaccionar. Versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Él tenía fe, y por cuanto tenía fe, llevó a esa fe a la acción. Y esa acción, mira lo que produjo: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así reaccionó Dios. Verso 5: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Enoc creyó y Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos muchas consecuencias que resultan en bendición para los hijos de Dios cuando estos provocan a Dios, cuando provocan las reacciones de Dios con actos de fe. Versículo 6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero mira cómo termina este versículo: y que es remunerador de los que le buscan. En otras palabras, es necesario que tú creas en mí y que creas que yo recompenso a los que me buscan. Es necesario que si te vas a acercar a mí, me des tu fe, creas, deposites tu confianza y tu fe en mí, y que al mismo tiempo entiendas que yo reacciono cuando me creen. Verso 7: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Por la obediencia. Porque la obediencia en cierta forma también es un acto de fe. Versículo 11. También por la fe Sara recibió fuerzas, porque no tenía, para concebir un hijo, aún pasada ya la edad propia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Le creyó a Dios y Dios reaccionó. Verso 12, por lo cual también nació de uno, y este ya casi muerto con respecto a esto, una descendencia, hablando de Abraham, como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. ¿Ves cómo Dios reacciona a los que le creen? Es diferente venir a Dios para tratar de convencerlo de que por favor nos restaure el hogar, de que por favor me bendiga en el negocio, de que por favor se lleve este dolor y esta necesidad, como si Dios no quisiera bendecirnos. Es distinto venir a orar entendiendo que Él responde a nuestros actos de fe. Es diferente emprender un negocio sabiendo que si lo hacemos como un acto de fe, Dios va a reaccionar y bendecir ese negocio. Que si voy a abrir una célula, lo voy a hacer porque estoy creyendo que Dios va a reaccionar a mi obediencia, a mi servicio, como un acto de fe. La valentía de emprender algo nuevo, de emprender el servicio a Dios, Dios la ve y reacciona a eso. Es distinto cuando hacemos las cosas correctas por los motivos correctos, porque podemos provocar una reacción como la de estos héroes de la fe. Seguimos leyendo, verso 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Dónde están los que le creen? Pues les ha preparado una ciudad nueva. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Es decir, a la única vía por la cual se podía cumplir la promesa de Dios, y aún así él lo entregaba. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia, y ahora lo entregaba, porque él sabía, estaba convencido de que Dios iba a reaccionar de buena manera cuando viese un acto de fe en Abraham. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Aún respecto a cosas futuras, por la fe Jacob, cuando murió, bendijo a sus hijos y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Escucha esto: por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y temieron el edicto del rey, que había anunciado que todos los niños recién nacidos debían morir. Aún así, su familia por la fe lo escondió, creyendo que Dios iba a reaccionar a esa fe, y así fue. Luego se convirtió en el líder que libró al pueblo de Israel de la esclavitud. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renunció a toda su herencia como hijo adoptado de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¡Wow! Y eso es la fe. Necesitamos ser una iglesia que ponga su mirada en la recompensa del Señor, porque esa recompensa del Señor se traduce en acción de gracias para Él, en gloria para Él, en bendición y en la expansión de su reino, no en la satisfacción de nuestros placeres desviados. Cuando Dios cumple sus promesas, su reino
avanza. Ay, yo quiero que Dios me cumpla de verdad, dándome el nuevo carro y prosperándome el negocio. Listo. ¿Para qué quieres la prosperidad tuya? No, pues, tener platica. Tus motivaciones son incorrectas. Dios quiere prosperar tu negocio, pero no solo para que tengas más, sino para que seas más útil en un área donde hoy no eres por no haber recibido esa prosperidad. Las motivaciones cambian y la reacción de Dios se efectúa. Por eso Moisés estaba mirando la recompensa. La recompensa era ser el líder del pueblo de Dios que los iba a dirigir a la tierra prometida. Ver el cumplimiento de la liberación de los hijos de Dios de la esclavitud de Egipto. Y él no perdía eso de vista. Y no importó que tuviese que sacrificar, por fe lo hacía. Y por esa razón llegó a ser quien fue. Y hablaba a Dios cara a cara como quien habla con su compañero. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado por 7 días. ¿Y qué más diré? Escucha esto, verso 32. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron con violencia el fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles se hicieron fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos enteros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección cuando los perseguían. Otros experimentaron vituperios y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué no recibieron la promesa si creyeron? Fueron aprobados por la fe, pero ¿por qué no recibieron la promesa entonces? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos, los antiguos, no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Por qué dice la escritura que ellos miraron la promesa desde lejos y se alegraron? ¿Por qué estaban dispuestos a dar la vida y a sufrir todo lo que sufrieron si no iban a recibir la recompensa en esta vida? Porque ellos vieron las generaciones futuras, porque ellos vieron la iglesia y dijeron: ellos serán inspirados por nuestro sacrificio, por nuestra fe. No podrán decir que nadie les mostró cómo creerle a Dios, porque hasta nuestras vidas dimos por Él. Eso debe inspirarnos. Ver cómo Dios reacciona a la fe de hombres que sufrían la presión de la muerte continuamente. Ver cómo Dios respondía, ver cómo Dios aprobaba la actitud y el corazón de ellos, ver cómo Dios aprobaba la fe de ellos, debe movernos a nosotros a que cada vez que vayamos a acercarnos a Dios entendamos que podemos provocar una reacción. Cuando llegamos temprano y nos esforzamos por llegar temprano a la reunión porque queremos estar en un tiempo de adoración con la iglesia,
Debemos creer que mientras adoramos, provocamos reacciones de Dios a nuestro favor, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra ciudad. Cuando vamos a nuestra casa, oramos o aprendemos algo, o leemos o predicamos o aconsejamos, servimos de alguna manera. Cuando abrimos una célula, cuando lideramos, cuando formamos parte de un equipo de 12 en la iglesia, parte de un ministerio, debemos saber que cada acción suma para provocar reacciones de Dios a nuestro favor. Y eso no es ser interesados, porque el interés no tiene que ver con nuestras acciones directamente, sino con nuestras intenciones. Y el hecho de esperar una reacción de Dios más que por interés debe ser por fe, porque sus acciones son las que transforman todo en la tierra. Sin la mano de Dios actuando en la tierra, no hay nada que hacer. No hay esperanza para el mundo, no hay esperanza para los perdidos, no hay esperanza para la iglesia, no hay tareas para la iglesia, no hay propósito en el cual caminar, y por lo tanto no hay razones para seguir en esta tierra. Queremos que Dios reaccione con bendición, queremos que Dios actúe, necesitamos provocarlo con nuestra obediencia y con nuestra fe. Y vemos cómo otras generaciones siempre han sido ejemplo de cómo hacen reaccionar a Dios. Y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, como que si tenemos que convencer a Dios para que nos bendiga. No, amados, Dios quiere una relación donde Él pueda responder a los estímulos que recibe de nuestra parte también. Y eso es una buena noticia. Número 3, Dios responde a la oración. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Y qué pasó? Mire cómo Dios reaccionó. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¡Wow! Dios reacciona a nuestra oración. ¿Qué pasa si dentro de nosotros, si cada vez que vamos a orar estamos seguros de que Dios va a reaccionar de alguna manera? Creo que oraríamos más. Muchas veces no oramos porque no creemos que Dios va a reaccionar a esa oración. Y muchas veces oramos inconscientes de que Dios va a reaccionar, y oramos con una fe muerta. Porque el que busca a Dios es necesario que crea que Él es y que responde. Es expectativa. Salmos capítulo 4 verso 3 dice: sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clame. Dios reacciona cuando oramos. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Dios quitó la esterilidad y reaccionó con un milagro, con el embarazo de una mujer estéril, porque un hombre oró. Porque Dios reacciona a la oración. Y ese popular versículo de Jeremías 33:3 que dice: clama a mí. ¿Cómo dice? Clama a mí. Exactamente. Y yo te responderé. Primero clamas y luego primero me provocas y yo reacciono. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres saber la cuarta cosa a la que Dios reacciona? Esta tal vez le guste un poquito menos. Ahora vamos a orar diferente, ¿cierto?
dice, ay, yo voy a orar porque Dios va a reaccionar. Uy, yo voy a servir porque Dios va a reaccionar a mi servicio. Cuando te toque ser obediente, cuando no quieres, tú dices, voy a ser obediente porque eso va a mover la mano de Dios a mi favor. Y vamos motivados porque vamos con fe, con expectativa de que Dios va a hacer algo. Y número 4, Dios reacciona a nuestras ofrendas. Y dice, ay, Dios, no, ahora sí voy a ofrendar mejor, con ganas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 36, versículo 3. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del templo. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias todas las mañanas. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del templo. Así se impidió que el pueblo trajera más. ¿Por qué Dios impidió que el pueblo trajera más? Porque el propósito de la ofrenda era la construcción del templo y ya había más que suficiente para la construcción del templo. Porque Dios movió el corazón y ellos entendieron que necesitaban mover la mano de Dios. El templo significaba que Dios estaría en medio del pueblo, que Dios los representaría en medio de las demás naciones. Era una nación en guerra, era una nación amenazada frecuentemente, era una nación que no tenía una tierra propia, que no tenía en cierta forma un lugar en el mundo. Y ellos dijeron: necesitamos tener una tierra propia, necesitamos tener un lugar en el mundo, necesitamos tener fortaleza y alguien que nos represente. Y llegó la oportunidad de construir un templo para Dios donde habitara un arca que representaba la presencia misma de Dios. Y ellos dijeron: está bien, vamos a hacer que ese Dios que prometió estar con nosotros lo cumpla, reaccione. Y la ofrenda del pueblo fue voluntaria, apasionada, constante, hasta que se logró el objetivo. Y Dios reaccionó a esas ofrendas y permitió la construcción de ese templo. Permitió que su presencia habitara en el campamento, en medio del campamento de los israelitas. Salmo capítulo 20, porque no es el único episodio donde Dios reacciona a las ofrendas. Salmos 20, versículo 3 y 4 dice: haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Es una oración. Que el Señor se acuerde de todas tus ofrendas. ¿Qué pasa si el Señor pasara como una película de todas nuestras ofrendas? Yo estoy seguro de que Dios se acuerda de ofrendas que ni nosotros nos acordamos que dimos. Hace mucho tiempo tuve una experiencia con Dios, hace muchos años, donde tuve un encuentro con Dios, donde tuve una visión. Y yo recuerdo que yo estaba orando, estaba soltero, y estaba orando en mi cuarto y yo lloraba porque yo le decía a Dios que Él no me respondía. Yo le reclamaba que Él le respondía a todo el mundo, pero a mí no me respondía. Que Él con todo el mundo se mostraba y tenía experiencias, pero conmigo nada. Que pareciera que se hubiese olvidado de mis oraciones. Así le dije yo, ¿no? Y recuerdo que tengo una visión donde veo a lo lejos una montaña. Y era una montaña particular porque era una montaña amarilla. Y en la visión yo me voy acercando a la montaña, voy corriendo a la montaña, y en la medida en que puedo verla mucho mejor, más claramente, me doy cuenta que es una montaña de papelitos. Si saben, como los taquitos de oficina, los post-its creo que se llaman, amarillitos, esos que son, bien, era una montaña de papelitos de esos. Y cuando yo me acerco, porque me llama mucho la atención para ver qué son los papelitos, y tomo uno de los papeles, y es una oración
que yo no me acordaba que había hecho hace muchísimo tiempo. Y cuando tomo otro papelito, otra oración que yo había hecho, no recordaba esa oración, nunca había recordado esa oración hasta el momento en que tuve la visión, y por eso sabía que venía de Dios. Yo no estaba pensando en eso, en las oraciones que había hecho. Yo lo único que estaba pensando era que Dios no me respondía. Y empiezo a ver, y cada papel que yo tomaba era una oración de la que yo no me acordaba, pero el Señor sí. Igual pasa con nuestras ofrendas. Muchas veces damos, pero no significan tanto para nosotros. No significan mucho nuestras ofrendas para nosotros. Damos por tradición, damos por cultura, damos porque cada domingo recogemos una ofrenda y bien, y damos porque quiero darla y porque de verdad yo estoy agradecido con Dios. Pero a veces no tenemos conciencia del efecto que una ofrenda produce en el reino de los cielos. No estamos conscientes a veces del efecto que produce en el corazón de Dios. Cuando mucho tomamos una ofrenda y decimos, bueno, iglesia, aquí está para comprar el tubo que hace falta. Y te sientes bien porque estás colaborando con la iglesia, y eso está bien. El tema es que más allá de que tú colabores con la iglesia, es que con tu ofrenda Dios colabora contigo. Eso pesa más y es más noble, es más humilde ofrendar desde esa perspectiva. Cuando yo entiendo que mi ofrenda agrada a Dios. Por eso dice el salmista: el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tus anhelos. Porque Dios quiere cumplir los anhelos de nuestro corazón que están alineados a su voluntad. Quiere reaccionar cumpliendo los anhelos de tu corazón conforme a su voluntad cuando nosotros lo provocamos ofrendando de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 al 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios mide la ofrenda no por la cantidad, sino de acuerdo a lo que propuso el corazón de cada uno. Porque lo que mueve la mano no es la ofrenda material, sino la intención con la que se da la ofrenda. Que cada uno dé como propuso en su corazón, porque al fin y al cabo eso es lo que le importa a Dios. No de mala gana ni por obligación, porque no la recibe. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede reaccionar a una buena intención del corazón cuando ofrendamos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. ¡Wow! Y eso es justamente lo que el mundo persigue: tener todo lo suficiente siempre en todas las cosas. ¿Cuántos quieren esa bendición? Tener siempre lo suficiente en todas las cosas. No importa si es el día bueno o el día malo, siempre tienes lo suficiente. No importa si es blanco, verde o amarillo, de todas tienes lo suficiente. No importa en qué etapa de tu vida, siempre tienes lo suficiente. Pues mira, Dios puede reaccionar de esta forma, haciendo que tengas siempre todo lo suficiente en todo,
a fin de que abundes para toda buena obra. Dios no quiere que tengas siempre todo lo suficiente en todo si tu corazón no está enfocado en propósitos correctos. Si tu ofrenda viene con un corazón correcto, Dios reacciona haciendo que tengas siempre lo suficiente en todo. Si viene tu ofrenda pero con un corazón incorrecto, tu suficiencia no va a terminar en buenas obras y bloquea la reacción de Dios. Entonces no es solo dar, es dar correctamente. Y yo aprendo a dar correctamente cuando entiendo, según su palabra, cómo Él reacciona. Porque cuando tú das algo al Señor y das algo para el Señor, no le estás haciendo sí, porque ese tubo lo puse yo en la iglesia y hay que colaborarle a la iglesia. Ey. Tú dices: Señor, aquí di este tubo para que tu iglesia no se caiga, Dios. Pero sobre todo porque quiero agradar tu corazón. Quiero que siempre abunde para que yo pueda caminar en buenas obras, para que yo pueda hacer buenas obras. Quiero darte de lo que tú me das. Tú me prosperas y yo quiero bendecirte. Yo quiero provocarte. Yo quiero ver tu mano siempre obrando a nuestro favor, a favor de la iglesia. Es distinto y estás dando lo mismo, pero lo estás dando diferente. Nuestras ofrendas hacen que Dios reaccione si son dadas con el corazón correcto. Nuestras oraciones hacen que Dios reaccione si son oraciones con el corazón correcto. Nuestros actos de valentía y de fe, nuestros riesgos, los que tomamos, hacen que Dios reaccione si son actos de fe. Nuestra obediencia hace que Dios reaccione si es por amor a Él. Debemos ser una iglesia que entienda que Dios quiere moverse y que Dios quiere relacionarse, y que esa relación tiene un pilar fundamental, que es la reciprocidad. Yo hago y tú haces. Yo doy y yo también doy. Yo entrego y tú también entregas. Yo amo y tú también amas. Yo honro y tú también me honras. Tenemos un Dios que quiere reaccionar. Es un Dios que está ahí sentado esperando a ver a quién es que voy a fulminar porque hoy tuvo un mal pensamiento. Tú sigan revelándose quién es el próximo. No, Dios no anda buscando al impío, cazándolo. No es lo que dice la palabra. La escritura dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios no anda buscando a ver cuál es el más pecador para achicharrarlo. No, Dios anda buscando quién es el que mejor adora para reaccionar a su adoración. Quién es el que obedece aunque le cueste más para reaccionar a esa obediencia. Quién es el que se arriesga y tiene actos de fe para reaccionar a esa fe. ¿Quién es el que ofrenda con el corazón correcto para hacer memoria de sus ofrendas y reaccionar a esa ofrenda? Eso es lo que Dios mira. Dios busca. Dios no busca nombres, profetas o pastores. Este es el apóstol, este es el que Dios busca. Dios busca adoradores. No me importa el título, me importa el corazón con el que estás haciendo las cosas para mí. Porque todo gira en torno a las relaciones. Si hay una buena relación con Dios, no habrá obstáculo
para su bendición. Muchas de las cosas que deberíamos estar disfrutando las hemos bloqueado nosotros mismos por no saber que Dios reacciona. Y Juancito lo citaba temprano. Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para premiar a cada uno según sea su obra. Yo tengo un premio, yo tengo un regalo, y ese regalo depende no de mi generosidad. Mi generosidad es amplia. Ese regalo depende de las obras de cada uno, porque esto es una relación. Tú haces y yo hago. Voy a premiar a cada uno según su obra. Según lo que haya provocado, yo reacciono. Entonces dile al que está a tu lado: Dios reacciona. Dios reacciona. Eso es una buena noticia. Hoy deberíamos hacer fiesta. Hoy deberíamos celebrar que Dios reacciona. Porque el hecho de que Dios reaccione quiere decir que tu casa no va a quedar igual, que tu economía no va a quedar igual, que tu ministerio no va a quedar igual, que tus hijos o tus padres no van a quedar igual, que tu matrimonio no va a quedar igual, que tu condición en cualquier área no va a quedar igual. ¿Por qué? Porque Dios reacciona, porque Dios hace que sobreabunde todo en todas las cosas siempre en nuestras vidas. Dios reacciona, amados. Levántate cada día pensando en cómo va a reaccionar Dios a tu buena actitud. Cuando se presenta la oportunidad de discutir con tu pareja y tú te humillas y tú dices: ese no se merece que yo agache la cabeza y que le dé la razón. Lo que se merece es que le bata el sartén por la cabeza. Pero Dios va a reaccionar y Dios me va a dar la razón. No para yo ganar. Dios va a edificar mi casa. Haces que Dios reaccione. Cuando das una ofrenda y tú dices: pero no me está yendo muy bien en mi economía, pero tengo una promesa de que Dios puede hacer, Él puede hacer que sobreabunde siempre en todas las cosas. Voy a provocar que esa promesa se cumpla. Y vas enfocado para buenas obras, porque voy a ser un instrumento de Dios para buenas obras. Y ofrendas con esa actitud, estás moviendo la mano de Dios a tu favor. Cuando se presenta la tentación y tú dices: sí, quiero hacerlo, quiero fallarle a Dios, quiero pecar, pero voy a ser obediente y voy a mirar a otro lado, voy a enfocarme en el Señor y en ser santo para Él. Dios va a decir: vi cuánto te costó, vi cuánto te dolió, y yo reacciono a esa obediencia. Esa es la buena noticia de hoy, mis amados. Dios quiere reaccionar, pero una reacción es el producto de algo que la provoca. Y necesitamos ser intencionalmente provocadores de sus reacciones. No tienes que convencer a Dios para que te bendiga. Él ya está convencido de que quiere tu bendición. Tú debes convencerte de que Él te quiere bendecir. Debes tenerlo claro. Tú eres la razón de sus promesas. Sus promesas no sirven de nada si no caen sobre alguien.